Perfecto, estamos ya al aire. Entonces le vamos a dar la bienvenida a Patti Núñez en esta tarde. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde que estaba lloviendo y que me puse mi bufanda y ahora resulta que acaba de salir el sol brillante. Entonces, como siempre, Quito no deja de sorprendernos. Así que bueno, mi Patti, bienvenida. Un gusto nuevamente tenerte en este espacio y vamos nos vas a contar un poquito qué fue lo que vimos la última vez y a contar el tema que tenemos para el día de hoy. Bienvenida, Patti. Gracias, Tati. Gracias a las personas que poco a poco se van uniendo. Y lo que vamos a hacer ahora es un pequeño recuento de las sesiones anteriores y encontrar justamente esa forma, darle una estructura a toda la información que se les ha ido trasladando y recordarles que nosotros comenzamos con el tema de Proyecto Sentido. Proyecto Sentido que tenía y tiene mucho que ver cómo nosotros llegamos a esta vida, saber que somos el proyecto de dos personas maravillosas y que ese proyecto ahora está aquí, está viviendo, se está manejando, se está manifestando, entendiendo siempre que todo lo que nuestros padres nos han dado ha sido lo mejor que ellos han tenido y el ser agradecidos por esa hermosa experiencia es tener conciencia de que quizá nosotros tengamos que experimentar situaciones difíciles y tenemos la situación especial de saber también que nosotros podemos trabajarlas, que no necesariamente podemos seguir un patrón, repetir un patrón. Si este patrón ha sido un poco difícil, un poco doloroso, tenemos la opción de cambiar el patrón. Saber que el registro de nuestro nacimiento, el estar 9 meses dentro de mamá, nos ha marcado con una historia y saber que el momento en que nosotros nacemos, de la forma en que nacemos también, nos está marcando una impresión en nuestra vida para a lo posterior, saber de qué manera nosotros nos desarrollamos, lo que hacemos y conocer que la presencia de papá y de mamá en nuestra vida son aspectos fundamentales, que llegamos a nuestra vida no como una hoja en blanco, ya tenemos una historia a través de esa vivencia de esos seres espectaculares. Y que esos seres espectaculares que se llaman papá y mamá también tienen una historia. Detrás de ellos estamos rodeados de un montón de gente que incluso en muchas ocasiones nunca les habíamos tomado en cuenta, porque en historias particulares los abuelitos no están presentes, los bisabuelos ya partieron y entonces nunca encontramos una conexión. El hecho de que nosotros establezcamos nuestra presencia en esta vida, en este mundo, sin raíces, significa que esta persona que está aquí ahora puede estar tambaleante. Cuando nosotros llegamos a este momento, que es el tema de reconocer también que hemos atravesado situaciones, experiencias, mirar y saber que todos en esa parte más guardadita de nuestra memoria llevamos a un niño. Ese niño nos acompaña en los estados de vida en los que estemos. No importa si tienes 20, 30, 40, 60, 70 años, si algo a ti te ha causado un dolor, una herida, seguramente ese niño que guardas, que llevas dentro, te estará acompañando con inconsistencias en tu vida, con situaciones y experiencias que se van a repetir y que tú muchas ocasiones no sabes por qué yo reacciono de esta manera, por qué llevo a tener una respuesta de esta forma cuando me encuentro frente a una situación determinada. Entender que todos, absolutamente todos, llevamos un niño interior y que cuando aprendemos a escuchar a ese niño interior, aprendemos a estar en armonía, aprendemos a estabilizar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entender que en esa inocencia que llega el niño a esta vida, llega también envuelto en un sistema enorme, gigante de creencias, creencias familiares, creencias sociales, creencias religiosas, creencias culturales, y que a veces ese sistema de creencias en los cuales nosotros vamos creciendo, en ocasiones muy limitados, cuando muchas veces hay muchos nos en nuestra vida, no hagas esto, no tienes por qué llorar, tienes que comportarte de esta manera, nos vamos estructurando en sintonía
a lo que es agradable para los demás, no necesariamente para nosotros. Cuando crecemos, ese niño que en algún momento, en alguna etapa, quedó, diríamos, por una experiencia en un estado de congelación, llegamos a una etapa adulta en la que no entendemos por qué el motivo de nuestras reacciones. Hemos trabajado el proyecto sentido con las fases, con las 3 fases que le corresponden. Hemos visto al niño interior y hemos entendido que cuando un niño se expresa, simplemente lo que expresa es una emoción. Una emoción que el único sentido que tiene es decir, hablar a través de las palabras o de los movimientos o del accionar de la persona, en que algo sí está bueno para mí o algo no es muy bueno para mí. Y a través de las emociones nos expresamos. Una emoción tiene una función fundamental en nuestra vida y el sentir, reconocer esa emoción, a las personas adultas se nos ha dificultado muchísimo. ¿Por qué? Porque no aprendimos a sentirlas, a vivirlas, no aprendimos a descifrarlas, a ponerles un nombre, porque los adultos no nos permitieron. Cuando el niño quería expresar una emoción, muchas veces fue callado, fue silenciado, y cuando somos adultos, pues no sabemos reconocer la emoción. Cuando tú conectas con una emoción, entendemos que detrás de esa primera emoción que tú tienes, seguramente estará la emoción real. Siempre en un proceso terapéutico es importante buscar esa emoción oculta, porque esa emoción oculta es la que te está dando las características conductuales, incluso si trasladamos este sistema de reconocer que una emoción no expresada, de alguna o de otra manera, el cuerpo lo va a vivir. Entonces, detrás de una emoción no expresada, no solamente tenemos una conducta diferente, sino también podemos trasladarla a una parte biológica, una respuesta biológica que el cuerpo nos da en torno a una condición que estamos viviendo. Para no hacernos un poco de lío, solamente Estamos hablando, perdóname, mi Pati, estamos hablando de lo que, del síntoma que sería, lo que normalmente llamamos de enfermedad. Entonces estamos diciendo que obviamente cuando hay una emoción que está reprimida, pues que esto ya no es nada nuevo, que ya esto está, yo digo, científicamente comprobado que cuando una emoción está ahí todo el tiempo, pues tarde o temprano va a presentar un síntoma físico, ¿ya? Y obviamente eso es lo que pasa cuando guardamos estas emociones, y es por eso que todo este proceso que hemos venido viviendo, trabajando contigo, ha sido el ir mirando qué es lo que siento, cómo me siento, qué pasa, dónde está mi emoción oculta, qué hay detrás de eso. Ha sido como un ir abriendo este camino que hemos venido trabajando contigo. Y sobre todo, también el hecho de aprender a cuestionarnos. Cuestionar esas creencias en las que nacimos, crecimos y ahora nos desarrollamos. Cuando, un ejemplo sencillo, y siempre voy a hablar desde la experiencia. En muchas ocasiones, cuando algo para mí no es satisfactorio, no es bueno, puede ser una persona, puede ser una frase, puede ser una situación especial, y eso a mí me molesta, ¿sí? Generalmente esta molestia que tengo, esta ira, este enojo que yo tengo, quizá se vaya a reflejar en una situación de dolor de estómago, de unas ganas de pronto de correr al baño. El cuerpo expresa. Entonces, tenemos que aprender a conectarnos con el cuerpo y entender que todas las experiencias de vida que hemos tenido han sido muy buenas, maravillosas, y gracias a esas experiencias de vida estamos aquí. Porque ¿quiénes estamos aquí? Estamos las personas que estamos buscando algo. Somos los buscadores de la vida, somos los buscadores del universo, y estamos buscando el encontrar respuestas a esto que nos está llenando nuestra vida, nuestro universo. Así que ahora entramos al siguiente tema, y este tema tan hermoso como los anteriores, como Proyecto Sentido, como el niño interior, se llama transgeneracional. Y transgeneracional
es un tema que nos envuelve, es un tema madre, es un tema gigante, es un tema que nos invita a todos a participar y a reflexionar en relación del sentido que nosotros tenemos y las conexiones que tenemos con la familia. Transgeneracional se refiere al estudio más allá de una generación. Nosotros pertenecemos a una generación, pero venimos de una generación anterior y los que estuvieron detrás de nosotros vienen de una generación anterior. Posiblemente nosotros tendremos también, daremos la fuerza y la energía para las generaciones posteriores. Transgeneracional, básicamente, es el estudio de las generaciones en nuestra vida. La influencia que estas generaciones de padres, de abuelos, de bisabuelos, de tatarabuelos tienen sobre nosotros. De alguna manera, esta conexión vital, esta conexión energética, esta conexión por experiencia que tenemos, viene colocada y se viene arrastrando y se viene dando de tal forma que el momento en que nosotros llegamos a la vida, tenemos ya estas historias. Por eso se dice que nosotros no somos un papel en blanco. Si fuésemos un papel en blanco, quizá nos tocaría iniciar cada experiencia con más tropiezos de los que posiblemente ahora tengamos. Transgeneracional básicamente se refiere al estudio y a la conexión que nosotros tenemos con nuestros ancestros. Es interesante reconocer que en el tema de la sistémica en constelaciones familiares trabajamos mucho también estos temas, el valor y el reconocimiento que tenemos y que le damos a papá y a mamá. A mamá, reconociendo que ella nos sostiene en la vida, a papá, reconocer la fuerza que él nos da y que gracias a los dos nosotros estamos aquí. Se han hecho trabajos interesantes a través de constelaciones familiares y que tienen muchísima conexión, muchísima relación cuando hacemos el estudio del transgeneracional. Porque hay muchas informaciones que se guardan en la familia y hay informaciones y hay secretos familiares. Y es también, hay que reconocer que dentro del transgeneracional, básicamente lo que nosotros vamos a estudiar son los síntomas con quien la persona llega. La persona puede llegar con un síntoma físico, biológico, conductual, incluso con un síntoma que muchas veces uno diría, pero ¿qué tiene que ver esto con esta situación? Mi parte económica no fluye, no funciona, pues tiene muchísimo que ver. Siempre es importante decir que cuando trabajamos el transgeneracional es una herramienta que nos va a ayudar a reconocer el punto, el estado, el lugar donde nosotros estamos y nos va a dar información. Entrar a estudiar el árbol familiar significa entrar con honra y con respeto. No vamos a entrar por curiosidad, porque quiero mirar cuál fue la historia de los abuelos y cuál fue la historia de mamá. Vamos a entrar con profundo respeto. Ajá, justamente eso te iba a decir, porque por ejemplo en constelaciones familiares es como que ya esto de indagar a ver qué pasó, quién era o cosas así como eran antes las constelaciones, en donde te daban la historia y te hablaban y te decían, sí, seguramente tu abuelo hizo esto y por eso tú estás haciendo así. Ahora como que y con las nuevas constelaciones ya no se pretende hurgar en el pasado, es decir, no importa lo que haya pasado, sino más bien es la sanación de eso, la integración de eso y pues la aceptación. Entonces, dentro de lo que es transgeneracional, necesariamente tienes que tener información, necesariamente tienes que saber qué pasó, qué hizo mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, y qué pasa si es que no tienes esa información. Cuando trabajamos Proyecto Sentido y en algunas historias hacíamos referencia en que yo no sé quién son mis padres, quizá me dejaron, me abandonaron, soy una persona que fui adoptada, entonces no conozco la historia más allá de lo que a mí me han dicho, no importa, no importa. En transgeneracional nosotros, si tenemos información respecto a lo que vamos a sostener, porque vamos prácticamente en transgeneracional, nosotros trabajamos con información de fechas de nacimiento,
Esas coincidencias de pronto en el clan que hay, yo no sé, el día en que yo nací, digamos, el abuelito se murió. Vamos a estudiar esas fechas, las fechas de nacimiento, fechas de defunción. Vamos a estudiar esas fechas importantes en que ciertos acontecimientos se repiten. Coincidencialmente, acuérdate que en el universo no existe una coincidencia, existe una causa para que esto se vuelva a repetir en mi historia familiar, y todo lo que se repite tiene sentido en el que yo tengo que trabajar esto, porque por algo se vuelve a repetir. Esas historias en las que mi abuelito, me estoy inventando, murió en un accidente automovilístico, y mi papá también. Y entonces yo ando con ese pavor que de pronto yo vaya a tener algún accidente. Vamos a trabajar esos aspectos, pero siempre recuerden, vamos a trabajar el síntoma y vamos a trabajar esos excesos, porque posiblemente yo estoy viviendo una vida tranquila con las historias que tengo en mi familia, pero si esto es un exceso para mí representa algo que se repite y que miro que en la familia viene dándose, entonces voy a estudiar. El hecho de que tú tengas o no tengas las fechas claras, la información clara, no es un determinante, porque la información está en cada célula tuya. ¿Y cómo se trabaja eso? Porque uno dice, bueno, pero a mi abuelito ni le conocía, a mi bisabuelo peor, y mis papás nunca me contaron la historia, ya se murieron, ¿qué hago? Cuando trabajamos dentro de lo que es transgeneracional, tenemos ciertos procesos con los cuales vamos a ayudar a esa conexión para que tú puedas específicamente rescatar la información que para ti te va a ser útil. Entonces, bajo unos procesos y unas técnicas que nosotros empleamos, tú puedes adquirir esa información. Recuerden siempre, todo lo que no se ha dicho en el clan familiar, todos los secretos. ¿Qué son secretos? Por ejemplo, muchos secretos, ahora ya estamos en una generación un poco más amplia de mente, un poco más que quizá permite y acepta ciertas situaciones. Nosotros estamos más libres también de hablar, de decir y de sentir. Pero si miramos una generación atrás, papá, mamá y 2 generaciones, quizá los abuelos, esos secretos no dichos, que tengan que ver con, vamos a ir a los extremos, vamos a ir a situaciones de violencia, vamos a ir a situaciones, a historias de incestos, vamos a ir de pronto a situaciones de abortos, vamos a ir a suicidios en los clanes familiares, vamos a ir a condiciones en las cuales hay personas que están presas o que quizá tienen alguna enfermedad mental. Miremos generaciones hacia atrás. Esto era lo no dicho, lo secreto. Teníamos que guardar secreto en la familia para que esta familia ante la sociedad, ante el grupo social sea aceptada. Porque ¿qué pasaba si es que yo tenía un familiar que era un asesino y estaba preso? Para yo ser aceptada dentro de un grupo social, cultural, religioso, tenía que guardar ese secreto. Y muchas veces, si miramos hacia atrás, algunas ocasiones habían hijos, incluso ahora podemos mirar que hay hijos que tienen una condición especial. Y teniendo una condición especial, se ocultan a esos niños. ¿Por qué? Porque viene el tema social. Yo no puedo tener quizá en el sistema de creencias, ¿sí? Yo no puedo presentar a mi hijo que tiene una condición así, que quizá mi hijo está loco, que mi hijo está encerrado en un instituto especial. Son esos tipos de secretos que si no se los ve dentro del trabajo transgeneracional, esto genera un peso en la familia. Y si eso que yo he callado... Y si no se sabe, mi Pati, o sea, yo entiendo que eso está de pronto en esa información, porque obviamente la información no está acá en la cabeza, sino la información está, como tú dijiste, en cada célula. Entonces, cuando no se sabe, lo que te entiendo es, se hace un trabajo como para ir mirando que de pronto no sepas cuál sea el secreto, pero es decir,
hay un secreto en tu sistema y tal vez eso es lo que está generando este peso transgeneracional. Entonces, Ujú. sin necesidad de saber cuál sea el secreto. ¿Es así? Lógicamente. Ujú. Y a Mm, manera general, por ejemplo, los secretos siempre se van a manifestar, siempre van a ser explícitos, porque el secreto quiere hablar. Y cuando el secreto quiere hablar, ten la certeza que un miembro del clan lo va a expresar. ¿Y de qué manera expresamos? Dentro de este trabajo podemos expresarlo a través de situaciones de conducta, podemos expresar a través de un síntoma en relación a aspectos de, podríamos decir, estoy hablando en forma general, recuerden, cada caso es individual y cada caso es un estudio. Estoy hablando de forma general y lo que hago es trasladar ciertas conductas que nosotros podemos observar a través de una composición mental, emocional o física. Y de esto, en los secretos que la familia guarda, que el clan familiar guarda, se puede expresar a través de conductas diferentes, especiales, lo que ahora se categorizan quizá como estos síntomas de bipolaridad, pueden ser aspectos, se dice que cuando existen estos síntomas de bipolaridad, bueno, hay que trabajar en el clan porque seguramente encontraremos algún secreto que tiene mucho que ver con el tema de vida y muerte. Vida y muerte prácticamente en el que para yo estar aquí tuve que haber quitado la vida a alguien. Entonces, muchas veces estos temas son dramáticos, son muy pesados y por eso es importante el acompañamiento que nosotros podamos dar a las personas que van a trabajar, porque la información, entonces, sí, la perdóname, Fati, para ir un poco como dándole forma, es decir, si es que, por ejemplo, de pronto hay una persona que tiene un síntoma de bipolaridad, cuando tú dices, bueno, hay en el sistema, posiblemente atrás, en el sistema haya habido esto de tal vez de una situación de muerte de alguien, tal vez de forma violenta o tal vez un homicidio o algo así dentro del sistema. Eso es lo puede que ser una situación entiendo. tan grande como esa o puede ser una situación en la que yo perdí un bebé, ¿sí? Y Ah, cuando ok. yo perdí el bebé, el momento en que me vuelvo a embarazar, el segundo bebé vendría con esa información dentro del sistema, porque recuerden también lo que yo siento como mamá, si todavía no he cerrado el luto, ese duelo de haber perdido un bebé, posiblemente voy a trasladar a mi hijo, al que le estoy dando vida, ese duelo, ese dolor. Entonces mi hijo, al que le estoy dando vida, pues va a sentir esa conexión con mamá, esa parte emocional que mamá tiene. Y cuando llega la vida, pues se va a sentir como que yo no tengo vida, yo no pertenezco acá. Y va a hacer o va a tratar de hacer un montón de cosas sin entender qué es lo que está sucediendo. Es para este tipo de situaciones que como herramienta ayudan mucho en el proceso terapéutico. Si ustedes están trabajando con un tema y con un profesional en psicología, esto les va a reforzar mucho más, porque cuando el ser humano comprende lo que le pasa, baja ese estado de alerta, baja ese estado quizá también de defensa en el que se encuentra, porque no quiero mirar muy adentro porque esto me causa demasiado dolor. Entonces, vamos a trabajar, como les decía, vamos a entrar a esa historia familiar con una delicadeza absoluta, porque estamos trabajando con una parte muy grande del ser humano que le conecta a través de un montón de historias a sus ancestros. Son algunas cosas que nosotros vamos a mirar. Por ejemplo, yo no me explico por qué yo tengo o cargo un sobrepeso. Seguramente ese sobrepeso va a tener también alguna conexión o alguna situación que nos va a relacionar con alguna historia familiar. El transgeneracional nos refleja las historias, el nombre que tú llevas,
o los nombres que tú tienes. Preguntarse con quién me relaciona este nombre, a quién trae la vida este nombre. A veces colocamos el nombre como una herencia de la familia. Todos en la familia, el primer nombre serán Luis, me invento. Todos en la familia serán Marías. O la abuela se llamaba María, mamá María, y yo me llamo María, y mi nieta se llama María. Entonces, cuando miramos estas repeticiones, vamos a trabajar. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿A quién quiero traer a la vida a través de ese nombre? Las características físicas del transgeneracional nos refiere muchas ocasiones en qué parecida eres a tu mami o qué parecido eres a tu papi. ¿De qué manera yo me estoy vinculando a estas personas? Y a través de ese vínculo que yo estoy generando, ¿cómo yo voy a desarrollar mi vida? ¿Voy a ser una persona exitosa? O quizá voy a repetir la misma historia de ese ancestro. Entonces, esta historia, porque para mí es como un cuento, sí, es un cuento maravilloso. Un cuento que se va abriendo y en cada capítulo vas a tú a encontrar los efectos y las respuestas que para ti van a ser saludables. Y van a ser para ti saludables. Cuando tú tomas conciencia de esto, a veces uno dice, entonces esto es muy fácil, es un trabajo muy fácil, tomas conciencia y ya el síntoma desaparece. Depende mucho, porque es un trabajo personal. Y lo que tú generas en este trabajo personal, en la conexión al síntoma que tú llevas, va a darte la respuesta. Entonces no viene a ser tan simple. Porque cuando tú entras en la parte profunda de tu ser, en eso que no quieres ver, que no quieres sentir, que no quieres visitar, pues entonces no estás haciendo un trabajo. Y esto no va a funcionar. Va a funcionar cuando tú tienes la capacidad suficiente de ir a esa parte guardada, a esa parte oscura y empezar a sanar. Y sanar es desechar las cosas que no me sirven y cargarme únicamente las cosas que ahora para mí van a ser funcionales. Entender que a través del transgeneracional nosotros tenemos un montón de vínculos. Saber que mi pareja, posiblemente yo no le elegí. Y me van a decir, ¿cómo que yo no le elegí? Bueno, en algunos casos dirán, sí, cierto que yo no le elegí. Pero la verdad... Yo no lo hubiese elegido. ¿Qué hago con esta persona aquí? Es saber que estos dos árboles que están acá, de alguna manera, el momento en que se unen, se complementan. Y se complementan el trabajo que tienen que hacer a posterior. En ese crecimiento al cual los dos se comprometen para continuar y ser y hacer algo diferente. Las relaciones de pareja generalmente se conectan con seres que son complementarios, con experiencias complementarias, con algo que yo tenga que aprender de ti. Y el momento en que esa lección, que para mí es importante, yo voy a encontrarme con esa persona que me va a enseñar, ¿sí? Y que uno dice, no, pero ¿por qué esta situación viene a mí? ¿Por qué repito experiencias? Abuelo alcohólico, papá alcohólico, marido alcohólico. ¿Por qué estoy repitiendo? Y la pregunta no va a ser el por qué, ¿sí? Porque el por qué, el cómo, el cuándo y de qué manera son preguntas que te miran y te ponen hacia afuera. Y cuando tú miras hacia afuera, la respuesta no la vas a encontrar. Cuando tú preguntas el para qué, es entender y abrir tu campo de conciencia y decir, ¿para qué yo estoy nuevamente repitiendo una historia que no quiero repetir porque la viví cuando era pequeña, o porque viví esa situación, o mi mamá vivió una situación así, o mi papá vivió una situación así? ¿Para qué yo estoy acá? Porque seguramente como el ser buscador que eres, vas a tener que aprender a reconocer esa lección de vida y dar vuelta a la página. Cuando tú comprendes para qué estoy viviendo esta situación que estoy viviendo, que es dolorosa, que me quita, que me disminuye, que me ofusca, y tú te das la respuesta en ti mismo y comprendes que seguramente es para resolver un problema del clan familiar y que tú tienes la posibilidad
tomar los dos caminos. O sigues repitiendo y no pasa nada, o trabajas desde el otro extremo, desde la otra polaridad. Voy a hacer las cosas de una forma diferente y las voy a hacer mejor, sin juzgar, sin juzgar. Voy a hacer de esta manera, de la manera en que yo soy y yo quiero. No porque papá y mamá no me dieron, me quitaron, me anularon, no. Voy a hacer esto de una forma distinta, porque incluso la información en el transgeneracional te proporciona esta posibilidad de que tú te quites la venda de los ojos y tomes conciencia de esta vida que estás viviendo. Y cuando tú te preguntas, ¿qué es lo que yo tengo ahora? ¿Y qué es lo que yo quiero el día de mañana? Ahí está tu respuesta. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy con tal persona? ¿O para qué me pasa cierto síntoma biológico? Y lo que habíamos dicho en las reuniones anteriores, no necesariamente el cuerpo va a responder de una manera sabia, va a responder de una manera que le va a ayudar a estar en sobrevivencia. Para sobrevivir, quizá yo tenga que tener este recurso. Y mi recurso para estar en esta vida, a lo mejor me refiero a una persona que está gordita, ¿sí? Y una persona gordita es mucho más fácil verle. Es una persona que quizá puede infundir bastante confianza, quizá en dimensión de su cuerpo nos ayuda a sentirnos cuidados y protegidos. Y a veces, desde la parte inconsciente, que es la parte en la cual nosotros funcionamos, biológicamente doy una respuesta y esta es la manera en que yo manifiesto el hacerme presente en este clan familiar. Porque yo Mi Patti, es decir, por internamente me siento ejemplo, anulada, sí, me siento no vista, entonces yo tengo que generar una respuesta biológica para sentirme vista. Y esa ujú, puede o ser una forma. ya, porque, por ejemplo, si también voy entendiendo, es como que también, además de que esto me esté pasando a mí, por ejemplo, si es que yo en este momento quiero ser no vista o quiero ser, o tal vez quiero ser hasta muy vista también, lo que sea, pero puede ser también, puede ser una situación mía o puede ser algo que yo vengo trayendo de mi clan. Es decir, no solamente es porque yo lo he vivido desde mi proyecto Sentido o desde todo lo que hemos venido viendo últimamente, porque tal vez yo cuando niña tuve alguna situación difícil, lo que sé yo, sino es como que tal vez yo ya vengo trayendo esa información de mi árbol, es decir, qué sé yo, la abuela era gordita, la mamá era gordita, yo era gordita y yo soy gordita, y entonces es decir, bueno, ¿para qué me está sirviendo esto? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué le sirvió a la abuela? ¿Para qué le sirvió a mamá? Y ahora, ¿para qué me sirve? Y si es que encuentro como el patrón, es decir, no sé, no me quiero ver atractiva, por decirte algo, no quiero ser vista por nadie, sino más bien quiero yo quedarme en la casa, no quiero salir y todo eso, no quiero que me inviten, no quiero, prefiero quedarme comiendo en mi casa o qué sé yo. Entonces, si es que yo hago eso y posiblemente me doy cuenta que en mamá hizo lo mismo, la abuela hizo lo mismo, entonces ahí el darme cuenta de eso ya me puede ayudar para yo poder decidir. Para poner un alto al síntoma que tú llevas, ¿sí? Y es interesante Ujú. saber que la situación puede ser cualquiera, cualquier situación, ¿sí? Un choque, una pérdida, cualquier cosa. Lo que hace la diferencia es cómo yo vivo esa situación dentro de una familia, en un clan familiar. Somos 5 miembros y a uno de ellos le ocurre alguna situación difícil, un accidente, cada uno de los 4 va a vivir esa experiencia de una forma distinta. Como yo vivo esa experiencia es lo que marca una diferencia en trasladar, en transferir o en resolver de una manera no necesariamente inteligente, pero sí biológica. En el transgeneracional nosotros trabajamos la parte inconsciente. Recuerden que nosotros nos movemos el 95% según estudios
es nuestra forma inconsciente. Y el 5% apenas es la parte consciente en la cual nosotros nos relacionamos. El inconsciente es lo que nos mueve a hacer, a decir, a sentir, a tener las experiencias de vida que tenemos. Y entonces, dentro de transgeneracional, nosotros vamos a vivir esas experiencias, esas lealtades dentro del clan. ¿Qué nos lleva a mirar estos aspectos del clan? ¿Sí? Recuerden que tenemos fechas de nacimiento, coincidencias en las fechas de nacimiento, coincidencias quizá en los cumpleaños, coincidencias posiblemente en las defunciones, nombres que están en relación con nuestros ancestros. El aspecto físico, a quién nos parecemos, el carácter. Muchas ocasiones también, ay, no sé si han escuchado, tienes el carácter igualito que la abuela, pero es que eres igualita, el mismo carácter, genio y figura. Hay un refrán que dice, hasta la sepultura. Bueno, miremos, realmente eso viene a dar mucha forma a lo que nosotros ahora estamos mirando, ¿sí? Existen muchos lenguajes dentro del clan a través del que nosotros nos vamos a relacionar. Incluso las dificultades en los síntomas, nosotros vamos a llamar síntoma a lo que la mayoría de personas le reconoce con el nombre de enfermedad, ¿sí? El síntoma para nosotros manifiesto es donde nosotros vamos a buscar y vamos a indagar. ¿Dónde está lo no visto, lo no resuelto o lo no aceptado? Los rechazos, las exclusiones dentro del clan familiar marcan y cargan un peso enorme y alguien tendrá que resolver. Esas personas que a veces tienen unas historias difíciles en el clan familiar, quizás sean esas personas que vienen a resolver una condición. Y lo único que están haciendo es manifestando esas exclusiones, esos secretos. Y cuando me refiero a esto, para ser un poco más claros, quizás sean esas personas que dentro de nuestro grupo familiar llevan aspectos de adicciones. Las adicciones nos están marcando exclusión. Entonces, una persona adicta en un clan familiar, y hay adicciones a todo tipo, no solamente de pronto las que conocemos, que alcohol, tabaco o drogas, hay adicciones a un montón de cosas. Miremos que esa persona dentro de nuestro clan familiar lo único que está haciendo es manifestar algo no resuelto. Y si tú tienes conciencia de que vas a trabajar y tienes que trabajar esto, seguramente la carga o el peso de esa persona vaya a disminuir. El reconocer desde la humildad hace que los síntomas disminuyan y en algunos casos incluso desaparezcan. Síntomas, recuerden, en general. El término a todas las dificultades que nosotros vamos a tener en la familia. Entonces, dentro del clan familiar hay que mirar que muchas veces nosotros vivimos programas, los mismos programas que nuestros ancestros vivieron. Y quizá también el momento en que nosotros tomamos conciencia de esto, nos va a ayudar a liberarnos y posiblemente, no te digo a liberar a nuestros hijos, porque alguna que otra persona me ha dicho, y si yo tomo conciencia de esto, entonces mis hijos quedan sanados. Pues lo que les puedo decir es que cada persona tiene un camino que resolver. Y el trabajo es un trabajo personal. Posiblemente como va a ayudar este trabajo transgeneracional, reconociendo las conexiones o los vínculos que yo tengo con las personas de mi clan, va a ser el peso en la mochila de los hijos, si estamos pensando en la proyección en un clan posterior, va a ser un poco más ligero, pero no le vas a quitar el camino de aprendizaje que esa persona tiene que realizar. El trabajar con transgeneracional nos invita a marcar espacios y tiempos de reflexión, de saber integrar, de saber honrar, de saber aceptar y de saber agradecer sobre todo la historia de vida que tienes. La manera en que tú vas a resolver, cómo lo vas a hacer, es un asunto individual, es personal. Entonces, es interesante mirar que la historia que yo tengo, el número de hijo que yo soy, a veces nos pasa en las familias que
se les pregunta, ¿y tú qué número de hijo eres? Y las personas dicen, bueno, yo soy la segunda. Y bueno, se indaga un poquito más allá, tú eres la segunda hija, perfecto. Tenías otros hermanos de parte de papá. Ah, sí, lo que pasa es que mi papá antes de casarse con mi mamá tuvo otros hijos, o mientras estuvo con mamá tuvo otros hijos. Entonces, ahí vamos a mirar el orden. Cuando nosotros integramos y decimos, yo soy, por ejemplo, reconozco que no soy la segunda hija, sino que soy la quinta hija, es integrar a la familia. Y cuando este árbol con raíces fuertes, y raíces fuertes significa saber y reconocer la historia de nuestra vida, es saber y reconocer que este es un árbol que no va a ser fácil de botar, que es un árbol firme, que es un árbol que va a tener muy buenas ramas y posiblemente va a tener muy buenos frutos. Y los frutos van a ser esos hijos. Entender que las raíces son las que nos forman y las raíces son las que nos construyen. Las raíces en la tierra muy afirmadas nos llevan a tener una familia afirmada. Entonces, cuando nosotros miramos síntomas y situaciones difíciles dentro de mi plano personal o difíciles en las relaciones que yo tengo en mi familia, y voy a estudiar ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué yo no me puedo relacionar bien con mis hijos? A veces dentro de las fechas de nacimiento coincide que yo voy a ser el doble de mi hijo o que quizá mi hijo es mi maestro. ¿Qué significa esto? En el estudio de transgeneracional estudiamos el tema de fechas de nacimiento, las coincidencias en las fechas que tenemos y muchas ocasiones hemos escuchado el término de mi esposo es mi doble o mi hermana es mi doble. Es trabajar y saber que muchas ocasiones en la familia vas a tener muchos dobles. Y doble significa espejo. Y el espejo puede ser similar en tu conducta y en tu actitud ante la vida o puede ser lo opuesto. Y cuando viene lo opuesto es el maravilloso trabajo que tienes que hacer, porque quizá ese opuesto, ese espejo, está reflejando eso que tú mismo no aceptas de ti. Cuando yo soy una persona educada, tranquila, muy afirmada, y mi opuesto viene, y mi opuesto puede ser mi hijo, y mi opuesto viene y es una persona que es desorganizada, desordenada, desestructurada, y eso a mí me saca de mi equilibrio, me saca de mi centro, trabaja ahí, porque seguramente ahí vas a tener mucho que aprender. Bueno, esa es la parte, ¿no? Porque el aprendizaje es hermoso y maravilloso, como tú dices, pero hasta llegar a eso realmente es complicado. O sea, posiblemente la experiencia final, cuando llegas a trascender eso, pues sea hermoso, pero el camino es difícil, el camino, verle al otro, o sea, o verle separado, verle como alguien diferente, creerme mejor, entrar en el juicio y todo eso, creo que nos genera muchísima movimiento interno. Antes de continuar, mi Pati, quisiera, porque si no luego no nos alcanza el tiempo para las preguntas y tenemos algunas preguntas. ¿Ya? Entonces Vamos con la primera. vamos con la primera. Y dice, bueno, Brian nos dice, bueno, yo aquí le quiero recomendar a Brian, dice cómo puede enfrentar la ansiedad, porque eso es porque siento que me falta el aire en algunos momentos. Entonces, bueno, no sé si le quieres contestar o si no, yo le recomendaría a Brian que vea el video que tuvimos el día de ayer, en la noche, con Michelle Gaimard. Yo creo que le va a servir muchísimo hacer el ejercicio que se propuso para el tema de ansiedad. Me parece que le va a ayudar muchísimo a hacer ese trabajo, aparte de lo que es la respiración. No sé si tú quieres decirle algo más Sí, sí. o, o No, no, sí, seguimos sí, con las preguntas. sí quiero aportar un poquito más. Ansiedad, ¿qué tiene que ver? Estás trabajando con una mente dual, ¿sí? Trabajamos con dos aspectos y en dos espacios. Una mente de unidad, una mente donde me integro a todo lo que es y acepto lo que es sin contraponerme, sin de pronto forzar a que las cosas sean distintas. Una mente universal en la que digo sí y me dejo llevar en relación a las circunstancias.
Cuando yo estoy en ansiedad, estoy en la mente dual, una mente que genera un tiempo, un pasado, un presente y un futuro. Cuando yo estoy en ansiedad, estoy en un futuro. Estoy en la incertidumbre de no saber qué va a suceder, qué va a pasar y sentirme que no tengo recursos. No tengo recursos para resolver esto. Y cuando yo entro en un estado de ansiedad, lógicamente siento muchísima angustia, posiblemente me falte el aire, pero yo te invitaría a que tú te centres, buscar tu centro. Y es interesante, cuando yo busco el centro es el trabajo de respiración, justamente a través de Michelle, es la respiración. Hacemos un trabajo de integrar lenta y profundamente. Inhalamos por la nariz, ¿sí? Cuando inhalamos por la nariz, sentimos que nuestros pulmones se expanden y esto nos ayuda a exhalar por la boca. Vamos a exhalar por la boca y esto ayuda a que tú te niveles, te centres. No estoy en ansiedad, no estoy en depresión, me equilibro. El momento que yo ingreso oxígeno a mi cerebro, mi emoción va a estar conectada a el control lo tengo yo. No tiene la incertidumbre, no tiene de pronto la necesidad del no saber qué va a suceder. Tú te centras acá. Y también preguntarte, mira, todos los aspectos en la vida son necesarios. Cuando yo estoy en ansiedad, pregúntate, ¿qué es lo que a mí me hace falta para encontrar la calma? Posiblemente estoy en ansiedad porque siento miedo. Quizá estoy en ansiedad porque estoy enojado. Busca y encuentra esa emoción que te lleva a este estado. Y cuando encuentras esta emoción, pregunta esa emoción. Miedo, ¿para qué estás aquí? ¿Qué me quieres mostrar? Ira, ¿para qué estás aquí? ¿Qué me quieres mostrar? Pregunta, va a ser un trabajo interesante. El momento en que tú te centras y tú haces tu trabajo, vas tú mismo a tener la fuerza y el poder de estar en la vida. Cuando estoy en ansiedad o cuando estoy en depresión, no estoy en la vida. Estoy buscando cualquier cosa fuera de mí, pero no estoy buscando lo que yo tengo. Listo, gracias mi Patti. Tenemos otro pregunta de Cristian. Dice, ¿cómo evito que un bebé reciba una carga de un ancestro? ¿O el bebé debería recibir esta carga? No está muy clara la pregunta, pero sí te puedo responder en algo. Sí, es decir, mi Patti, por ejemplo, si yo tengo un bebé y de pronto, no sé, yo sé que en mi transgeneracional hay tal vez hay una situación qué sé yo, de cárcel, por decirte, de encierro, no sé. Entonces, yo veo que esto es transgeneracional y yo veo que ha habido muchas situaciones, el bisabuelo, el abuelo, el papá estuvieron encerrados y yo estoy tomando conciencia de eso, cómo evito que el bebé también no vaya a estar mirando eso o repetir esa historia. Eso es un poco lo que le entiendo a Cris. Bueno, evitar que aspectos de experiencia en la vida tu bebé los pueda transitar o los hijos puedan transitar. Primero partimos de un pensamiento fundamental. Tú no vas a evitar absolutamente nada, ¿sí? Tú vas a hacer un acompañamiento en amor a que la experiencia de ese hijo sea diferente. Nada más. Nada más. ¿Y de qué manera va a ser diferente? Cuando tú tomas conciencia, quizá a través de un síntoma que se haya presentado, pero a través de la fuerza del poder y del amor, no a través del miedo. Por miedo, y no quiero que a mi hijo le pase esto, aquí eso no funciona. ¿Sí? No va a funcionar porque tú no estás trabajando desde el tomar responsabilidad en esto y hacerme cargo, sino tú estás tomando desde una energía de muy baja frecuencia y que quizá no pueda mover absolutamente nada en el clan. Sin embargo, el agradecer a nuestros ancestros todo lo que hicieron, de la manera en que hicieron, porque era lo único que sabían y era el nivel de conciencia en el que ellos estaban, y agradecerles desde el corazón, con la humildad y con la aceptación, sin negar, sin excluir, es integrar todo y ahí empiezas tú a trabajar con la unidad de conciencia, con la conciencia de unidad, aceptar las cosas como son, sin exclusión y sin juzgamiento. Porque de alguna manera, si es que
tú dices, bueno, si es que tú lo haces por evitar sufrimiento o por evitar dolor, lo estás haciendo desde el miedo, o sea, lo estás haciendo desde el miedo tuyo a que tu hijo o Y alguien le, de tu sistema ajá, le vaya a pasar algo, es desde el miedo, o tal vez desde el juicio, es decir, lo que ellos hicieron, lo que hicieron los abuelos, lo que hicieron el papá, lo que hicieron el tatarabuelo, pues era malo, o sea, fue ujú, muy malo y ellos fueron malos y ellos no debieron haber hecho eso, ellos no debieron, qué sé yo, robar, ellos no debieron, que sí, nadie dice que esto esté bien, pero ellos actuaron en función de lo que ellos sabían, podían y en ese momento las cosas se dieron. Entonces, si es que yo juzgo lo anterior, si es que yo estoy en el juicio de lo que hicieron mis ancestros, lo más probable es que sí voy a volver a ver reflejado para abajo, para los que vienen recientemente. Entonces, el hecho de la gratitud que tú dices, el hecho del tomar las cosas como son, el hecho de la aceptación total y el saber que al menos por ti, tú puedes escoger un camino diferente, tú puedes hacer las cosas diferente, no porque seas mejor, sino simplemente porque puedes tomar una decisión, porque has tomado conciencia. Entonces, cuando ya eso sucede, ahí posiblemente se limpia el camino para adelante, pero si es que no fuera así y si es que el hijo es tan leal, porque este es un acto de amor incondicional, si es que el hijo es tan leal al sistema y quiere volver a repetir los mismos patrones, no quiere desde la cabeza, sino desde el inconsciente, quiere, puede simplemente, como tú dijiste, acompañarle en esto desde el amor, porque lo que yo sí puedo decir y tengo la absoluta certeza es que el amor definitivamente sana. Ese amor incondicional, ese amor a lo que hay, ese amor a lo que es, ese amor sin juicio, ese es el que verdaderamente sana, te sana a ti y sana tu sistema y sana lo anterior y sana ujú. absolutamente todo. La Y, entonces, inclusión. Me ujú, parece muy bonito lo que nos y, dijiste, mi Pati. y sabes qué, Tati, entender que nosotros no podemos guardar a nuestros hijos en una cápsula donde quisiéramos, a lo mejor quisiéramos, pero si tenemos a nuestros hijos en esta cápsula, nuestros hijos no van a tener la oportunidad de vida. Si tú me preguntas, a un ave, hay una historia muy linda de sabiduría donde dice, donde el alumno le pregunta al maestro, maestro, ¿qué ala es más favorable para un ave? ¿La derecha o la izquierda? Entonces el maestro le responde, las dos le sirven para volar. ¿Qué Mm. significa? Que cuando tú integras esa sombra, esa parte oscura que no quieres reconocer, que no quieres saber, que a muchas personas no nos gusta ni siquiera mirarles, pero mientras tú no le mires, mientras tú no le integres, mientras tú no veas, mientras tú no saques esos miedos y aceptes esos miedos y que sepas que el miedo está ahí porque cumple una función. Y quizá la función no sea el que te paralices ante un evento difícil en tu vida. Quizá ese miedo te está llevando a que tomes decisiones o te quedas ahí o giras tu cuerpo y haces un movimiento diferente. Pero el momento en que tú empiezas a conectar con esas emociones y empiezas a escuchar esas emociones sin juicio, vas a empezar a aprender y apenas ahí vas a empezar a vivir. Así que Mm. dale oportunidad a que tu hijo tenga la vida y las experiencias que tenga. Nada más, ¿sí? Tenemos, Cristina nos dice una consulta, si un niño tiene nombre de sus abuelos, ¿recibe la carga de ellos? ¿Qué podría recibir? Es lo que... Es un regalo, ¿sí? Es un regalo que quizá, mira, desde la experiencia buena y positiva, si el abuelo ha sido una persona exitosa, maravillosa, linda, es un buen regalo. Y si de pronto también el abuelo, la historia del abuelo es un poco difícil, es un poquito complicada, agradece el nombre y dale la opción y dale la oportunidad a tu hijo desde tu parte consciente y desde tu parte emocional, de decir, hijo, yo te doy el permiso de que vivas tu propia vida y que esa lealtad consciente o inconsciente que hemos generado
en relación con tu abuelo quede ahora liberada. Y cortamos. Así de simple, pero hay que hacer un trabajo interior y lógicamente el acompañamiento que se haga tiene que ser a nivel, quizá con una persona que ya tenga formación, con un profesional, para que te ayude a llevar este camino, entendiendo que las cargas emocionales que nosotros tenemos, esas lealtades inconscientes que nosotros hemos generado en el clan familiar, no traen carencias, no traen disminución, no traen piedras, traen muchísimo aprendizaje. Entonces, cuando yo conecto con esta condición y digo, gracias, y quizá digo, pero yo no quiero que mi hijo sea como el abuelo, porque el abuelo, bla, 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 50,000 cosas. Entonces vas a darle la oportunidad a tu hijo de quizá sentirse orgulloso de esa herencia que ustedes, porque papá y mamá, saber el nombre que yo llevo, ¿quién lo puso? ¿Lo puso mamá, lo puso papá, lo pusieron los dos? ¿A quién me recuerdan? ¿Qué energía yo cargo con este nombre? Porque en algunas ocasiones también hay unos nombres que son difíciles de llevar. Y bueno, voy a aprender a trabajar, no voy a renegar contra la vida y decir, no, me voy al registro civil y me cambio el nombre y me cambio mi vida. No funciona así. Funciona desde que tú tomas conciencia de esta historia de vida que tienes y empiezas a hacer las cosas diferentes si las quieres hacer, porque la única persona que sabe qué es lo mejor para ti eres tú mismo, nadie más. Porque por más con el profesional más genio que estés y quizá desde su proyección mental diga, ¿sabes que tienes que hacer esto o lo otro? Es mentira. Nadie sabe lo que es mejor para ti sino tú mismo. Entonces, el tomar conciencia significa hacerme responsable de lo que yo quiero, de saber dónde estoy y dónde yo quiero estar el día de mañana. Y recordar siempre que lo que resistes persiste. Si yo me resisto a tener este tipo de experiencias, te aseguro que vas a tener 2, 3, 5 y 50 experiencias igualitas. Es verdad. Mi Pati, tenemos una última pregunta que estamos con el tiempo y dice, creo que tiene que ver más o menos sobre lo mismo. Dice, mi familia tenemos la tradición de poner el nombre Carlos, pero mi hijo mayor tiene el nombre de su padre y sus dos abuelos. ¿Cómo lograr que se libere y tenga un camino auténtico sin cargas generacionales? Toda vez que mi suegro murió naturalmente muy joven. Bueno, precisamente el ejercicio que tú ya nos dijiste, ¿no? Sí, sí, trabajar. ¿Y sabes qué? Que me pareció También hermoso. en este Y yo aspecto, creo que lo podríamos hacer incluso, o sea, las madres pueden hacer con sus hijos o los padres con sus hijos, incluso liberándoles de de ese toda esa, destino, de ese destino, quizá muchas veces decimos el mismo destino y ahora liberar. sí, pero siempre desde el amor, siempre desde esa parte de aceptación. Eso yo creo que ahí va la sanación de todo. Y yo pienso que por ahí va la respuesta a todas las personas que nos están Porque escribiendo. cuando tú cargas el nombre de tu padre o de tu abuelo, significa un regalo enorme que ellos de alguna forma lo están trasladando. Y es un regalo Y de que, vida, y que, ¿sí? y que además es una fuerza, Ujú. porque al menos, porque esto es bastante común entre lo masculino, como que es más común que ponerle nombre de las hijas o qué sé yo. El Pero linaje, bueno, el en todo linaje. caso, yo lo que he visto cuando hay este transgeneracional de nombres, que el abuelo, que el hijo, que el nieto y demás, digo, hay tanta fuerza masculina y eso es un regalo hermoso, es un regalo maravilloso el poder contar con esa fuerza masculina de mi padre, de mi abuelo, de mis ancestros. Ahora, cómo la quiera yo proyectar, ya va a ser mi decisión. Pero Porque, tomarla con todas las ganas y decir, o sea, me pertenezco, soy parte de este clan, soy parte de ellos, sé de dónde vengo, sé quién soy a nivel de raíz. Entonces ujú, yo creo que eso nos genera muchísima fuerza como seres humanos. Y de aquí para adelante, cómo me quiero proyectar, ya va a ser mi decisión. Entonces eso me parece sí. también muy lindo.
Bueno, mi Pati, se nos fue volando el tiempo. Nos fue volando, pero antes de terminar, Ah, dejo una cerecita nada más, recordar que también a sí, través del la cerecita, usted que es tan generosa. gracias, Tati, a través del transgeneracional también repetimos funciones y también repetimos profesiones. A veces tenemos, mi papá es abogado, yo soy abogado, el abuelo fue abogado. También es un lenguaje que se utiliza en transgeneracional. El tema es extenso, yo sé que es maravilloso y que el tiempo se nos queda muy corto y para lo cual, bueno, ya miraremos de qué manera vamos a seguir trasladando esta información. Pero quiero recordarles a ustedes que toda la historia que llevan, que tienen, cuando toman conciencia de los aspectos buenos y no tan buenos y los equilibramos, tenemos la opción de tener una vida distinta, diferente, y tenemos la oportunidad de crecer y ser mejores personas de las que seguramente ustedes ya lo son. Es lo único y lo último que quería decir, mi Tati, y siempre agradecida, muy agradecida con Fami, muy agradecida contigo, muy agradecida con las personas que nos escuchan y que saben que pueden contar con nosotros para resolver las inquietudes y para acompañarles, si ustedes consideran que somos importantes en su vida. Mi Pati querida, decirles también que tenemos, bueno, ahora en mayo iniciamos cursos ya, vamos a tener algunos cursos, iniciamos con el lunes 4 de mayo con el curso de constelaciones familiares, un curso en el que tiene un certificado, sin embargo, yo creo que va a ser como el inicio de ir mensualmente tratando un tema específico, pero no solo tratándole de manera hablada, sino que además trabajándolo. Entonces van a ser talleres interactivos para poder ir trabajando todas las situaciones personales. Así que el día lunes iniciamos a las 4 de la tarde, perdón, a las 4 de la tarde iniciamos ya este curso de constelaciones familiares, así que el día lunes quienes quieran inscribirse, pues el precio es sumamente cómodo, ya precisamente empatizando con lo que todos estamos viviendo. Así que el precio es súper cómodo, inscríbase, pídanos información y pues nos veríamos el día lunes ya en un taller que será vía Zoom y que las personas que puedan y que quieran tomar este taller, pues se les enviará el código para que puedan ingresar el día lunes a las 4 de la tarde. El día martes volvemos con el espacio gratuito y contarles que Patti estará dando un taller a partir del día viernes 15 de mayo. Todavía la próxima semana nos va a dar otro regalito más, así que no se lo pierdan la próxima semana con Patti a las 4 de la tarde y el 15 de mayo pues iniciamos con un curso que ya les estaremos contando de qué se trata. Así que mi Patti, muchas gracias, un abracito, un besito grandote y estamos en contacto. Gracias. No me puedo salir.